Imagiro, somos danza creativa para niñas y niños. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez para hablar de un tema muy interesante. Imagiro Escuela. Sí. Una compañía de danza para la infancia, pero también una escuela de danza para la infancia en la primera infancia. Sonaron las dos cosas. Sí, ya teníamos un tiempito haciendo nuestras obras de danza para niñas y niños y había como la necesidad de aquello que habíamos vivido en danza creativa para niñas y niños, en UNEARTE, en aquella unidad curricular en la que yo compartí con los estudiantes toda la experiencia que yo tenía de trabajo de danza creativa de mucho tiempo, muchos años, trabajando con niños y niñas el movimiento lúdico, creativo, expresivo, también con actores y actrices, experiencias muy bonitas de ese trabajo que es bastante creativo, personal, expresivo, pero además juguetón, simpático, te pone en contacto con experiencias distintas y muy divertidas. También otra de las razones que teníamos era que nos vimos en la necesidad de estar en contacto continuo con los pequeños. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestras obras escénicas siempre nos basamos en experiencias vividas o que veíamos de los niños que estaban cercanos a nosotros, sean primos, vecinitos, conocidos, hasta niños que viéramos en la calle, porque eso era parte de la tarea de danza creativa, observar niños y cómo se comportaban y cuáles eran sus intereses. Vimos que había que estar en contacto con ellos, porque siempre van cambiando, cada generación es distinta, las inquietudes son diferentísimas. Sí, los niños de hoy en día no son los mismos niños, por ejemplo, mis hijos. Exacto. No son los mismos niños. No. Entonces, una manera bonita de tener esa cercanía era con una escuela de danza. Además que una escuela de danza es un concepto para la sociedad venezolana mucho más claro y entendible que una compañía de danza para niños. Claro. O sea, parte de nuestro trabajo es también que las personas descubran que los niños pequeños pueden ir al teatro a ver una obra de danza, así como ven una obra de teatro o un concierto, que también pueden ir a ver danza. Pero ya tenemos un camino como mucho más recorrido, gracias al cielo, en Venezuela, de que las clases de danza son importantes para las niñas y los niños. Entonces, sí, hay muchas escuelas de danza en Venezuela. Somos un pueblo bailarín. Es muy normal que una persona, cuando estuvo pequeña, estuviera en una escuela de danza. Sí, además que hay muchos géneros, estilos que se comparten. Pero hablando de eso, que nuestro trabajo escénico para la infancia está basado en lo que vemos en los niños. No es solamente como sus intereses, sino también sus formas de moverse, sus juegos, sus formas de relacionarse, además de qué les está pasando en el momento, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con ellos, con sus relaciones en sus familias, en las escuelas si ya están escolarizados? Entonces eso fue una razón muy importante. Pero hay otra razón también que tiene que ver con que las mamás nos empezaron a preguntar las funciones, si dábamos clases para niños, entonces sentimos, wow, aquí hay un interés. Y otra razón es porque también estábamos buscando la manera de que Imagiro fuese una compañía sustentable. Y a partir de eso, entonces, empezamos como a crear el proyecto de Imagiro Escuela. Pero estábamos seguros o queríamos empezar con una línea que fuese hacia la iniciación de los más pequeños. Sí. No atender como a todas las edades, sino enfocarnos en un sector de la población que eran niños súper chiquiticos. Ahorita estamos hacia más chiquiticos. Cada vez más chiquitos. Ese era nuestro objetivo. Y justo cuando estábamos en la planificación de ese nuevo proyecto que iba a significar Imagiro Escuela, vino la pandemia. Chan, 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 chan. Pero eso no nos detuvo, porque nuestras ganas eran todavía mayores que ese gran problema que había, y empezamos a sentir también la necesidad de que los niños no podían quedarse encerrados en casitas sin una esperanza de hacer algo más, que no fuesen solo unas pantallas y que el cuerpo se quedara olvidado, porque muchos quedaban en espacios bastante reducidos porque es el área que tengas en tu casa. Entonces decidimos iniciar en Imagiro Escuela como
unas clases online. Sí, con Sí, clases online. seguía haciendo pantallas, pero a través de la pantalla nosotros les dábamos propuestas, consignas, maneras de moverse, los poníamos a jugar, así fuese un espacio muy reducido. Allí estaba el cuerpo presente, moviéndose, inventando, creando, y era una gran diferencia para esos niños y niñas, lo sabemos por lo que cuentan sus mamis. Y por lo que percibimos en las clases, a pesar de Exacto. que habían limitantes, porque bueno, aquí hay ciertos problemas de electricidad, conexión a internet es muy complicada. Sin embargo, eso no fue tampoco una limitante y vimos que los niños realmente se conectaban con las clases, cumplían con las consignas, incluso sus mamis también hubo un momento en que se integraron, porque también vimos clases para bebés y sus mamis, no eran solamente los chiquitos. Entonces vimos que tuvo bastante fruto ese periodo de clases online. Gracias a esas clases que dimos en pandemia y a esas oportunidades, también de ahí surgió la idea de hacer nuestro cortometraje Al otro lado, más allá de la ventana, que muy pronto van a tener información de cuándo se estrena. Antes de que nos agarrara este tema de la pandemia, veníamos pensando, como lo dijeron ellas, el proyecto de Imagina Escuela, pero estábamos muy claras en que no podía ser una escuela de ballet o pre-ballet, porque ya en esas edades en las que nosotros trabajamos es pre-ballet, nunca es ballet, porque eso, los estudios formales de ballet empiezan más tarde. No queríamos que fuese de pre-ballet o de danzas tradicionales venezolanas, aunque sí tuviese esos componentes, porque nosotros también manejamos esos lenguajes. Luisi viene de la danza clásica, Juliana, que ya no está, hola Juli, te queremos mucho, está en otro país. Juliana, especialista en danzas tradicionales venezolanas, yo formada en la danza contemporánea, pero también con conocimientos de las danzas tradicionales venezolanas, porque me puse a investigar hace muchísimo tiempo, a hacer talleres, a ir a manifestaciones, a los pueblos, a ver qué pasaba, porque me apasionaba, me apasiona, me parece que son lenguajes hermosos, formas de moverse muy lindas, pero entonces no queríamos que fuese solamente eso, porque lo que motivó el nacimiento de Imagiro fue esta propuesta de danza creativa. Y no solamente por eso, sino porque estamos seguras de que este trabajo es muy importante para los niños y niñas, porque los empieza a relacionar con su propio mundo interior, con su deseo de expresarse, con sus propias maneras de moverse. No se les pide una manera de moverse como ocurre en los otros lenguajes de danza, que es también importante. También es importante que los niños ajusten sus piernas, sus caderas, sus brazos, que se adecúen a un ritmo, a una manera de expresarse, como ocurre en los lenguajes ya establecidos. Eso también es importante, no lo vamos a negar. El problema es que aquí en el país no hay casi espacios para que ellos busquen su propia manera de expresarse, para que ellos además se conecten lúdicamente con el arte, con el movimiento, con la danza, de manera que ellos sientan que es hermoso danzar, que es chéverísimo danzar, que es un espacio donde ellos se expanden. Eso no existe mucho y a través de la danza creativa lo logramos. Entonces el componente principal que nosotros tenemos en nuestras clases es ese trabajo creativo y lúdico. Para que se enamoren de la danza. Sí, exacto, como lo dijo María, un proceso de iniciación a la danza, siendo edades pequeñas. Los niños están explorando, están conociendo el mundo, están diciendo, wow, esto existe, esto puede haber. Entonces, lo primero que tiene que haber es un enamoramiento, un encuentro amoroso, un encuentro alegre con ese proceso que es bailar y que es estar en un salón de danza formándose. Entonces, era una de las cosas principales. Eso no quiere decir que el que tiene que haber un enamoramiento, no haya una disciplina, una estructura que ellos tienen que aprender a respetar, a ingresar, incorporarse a esa estructura. Claro, porque también cuando estábamos en todo el proceso de crear qué era el contenido que se iba a impartir en clases, notamos la diferencia de niñas que ya vienen dentro de un programa como estandarizado de danza, que más bien se busca desestructurar como ese esquema corporal que ya tienen y te vas como que únicamente hacia esta parte de lo creativo, ¿no?
sino como son edades tan chiquititas, pues ellos todavía no tienen en su cuerpo integrado un demi-plié, un tendu, un rolling, sino que había que darles un poquito también de esos lenguajes para que ellos poco a poco lo fuesen integrando, y en el caso de que la niña o el niño quiera seguir bailando en un futuro y ya pasara de nuestra escuela a otras escuelas, no llegara en el aire, sino que él también o ella también conoce esos lenguajes, sabe de qué están hablando, pero la manera en que los fue aprendiendo fueron guiadas por esto que nosotros llamamos danza creativa. Exacto, es como dar estructura, un poco de estructura, irlas guiando por ese mundo de lenguajes, de formas definidas de moverse, pero también alimentar eso que ellos ya traen, ese imaginario, ese mundo de movimientos, ese universo corporal que ellos están empezando a explorar, y decirles que sí hay posibilidades de que se muevan como ellos desean, de hurgar, investigar, decirles, darles consignas que los pongan, los lleven como a otros lugares que quizás ellos no habían imaginado, como otros caminos, y que ellos encuentren la salida a esas consignas, a esas situaciones o problemas que les planteamos. Entonces es un camino realmente maravilloso, muy fértil, muy lleno de posibilidades. Y que también creemos en la realidad de que la danza no es solo movimiento, sino también viene desde el enriquecimiento imaginativo de la persona, del individuo. Entonces esto se hace con lecturas de cuentos, con las músicas que escuchas, con las historias de las danzas tradicionales, de por qué pasaron, dónde se hacen, cuáles son los vestuarios. Es un espacio para enriquecer todo el mundo imaginativo del niño, porque eso va a hacer que su danza sea como es. La danza es como algo muy particular de cada quien, que va a estar marcado por las experiencias particulares de esa persona, ¿no? Que es lo que ha vivido. Entonces nosotros proponemos que desde muy pequeñitos se inicie en este mundo con diferentes y amplias posibilidades. Y estas clases no quedaron solamente en online, porque luego pues se acabó la pandemia y pudimos entonces realizar estas clases presenciales, que es hasta donde las hemos llevado hasta los momentos con Imagiro Escuela, en espacios muy bonitos que seguimos buscando y creando. De hecho, atendíamos a las niñas de los 4 añitos hasta los 7, 8. Pero ahora nos hemos enfocado muchísimo más hacia los más bebés y abrimos el espacio para recibir a los nenes desde que empiezan a caminar hasta los 6, 7, sí, seguimos años. teniendo como ese límite. Pero ahora incluimos a los más chiquiticos. Sí, llegó un momento en que empezamos a dar clases porque las mamás nos pedían mucho para los más chiquitos. Entonces empezamos a abrir clases para los 2 años y medio, porque lo hicimos así progresivamente. Esto requiere una investigación, esto requiere que nosotros estudiemos mucho, que nosotros pensemos qué puede funcionar, qué no puede funcionar, porque son muchos años, cambios muy vertiginosos, es decir, no es lo mismo un niño de 1 año a un niño de 3 años, 4 años, ustedes lo saben, son personas muy, muy distintas. Desde en esas edades tan tempranas, las edades un poquito más grandes. Entonces requería de mucha investigación, de mucho sentarse a sistematizar, a buscar, a pensar, a hurgar, y siempre queremos hacer las cosas responsablemente, bien hechas. Queremos lo mejor para niños y niñas, es decir, ellos merecen del arte lo mejor, merecen de la vida lo mejor, merecen las mejores escuelas, la mejor alimentación, los mejores espacios libres, pero también del arte merecen lo mejor. Ahora, como dice María, que hemos tenido más experiencia con bebés en las funciones de danza, con Terné, con nuestra obra Terné, y que hemos tenido tiempo de sentarnos, investigar, como ya asentar más eso, abrimos el espacio para los más chiquiticos. Así que bueno, los invitamos a que inscriban a su pequeño en Imagiro Escuela. Sí, tenemos desde los niños que caminan
Esa es como el límite que tenemos para iniciar con los niños que ya caminan, ya dominan la marcha, ya están bastante tiempo sobre sus 2 pies y se pueden desplazar sobre sus 2 pies. Tenemos ese grupo hasta los 2 años y medio más o menos. Tenemos de 2 años y medio a 4 años y de 4 años y medio, 5 años hasta los 6, 7 años. Así que vengan. Nos vemos en el próximo video, que estamos aquí contando todo lo que es Imagiro, compartiendo con ustedes, porque Imagiro es hermosura, es belleza, es diversión, es esperanza, es luz, es color. Entonces por eso queremos compartirlo con ustedes, se lo merecen. Suscríbanse. Chao, sí. Ay, denle a la campanita. Sí, ay, a mí me encanta. Ya no existe. Ya no existe. No. Ay. Bueno, pero a mí me gusta hacer así. Suscríbanse. Suscríbete. Haz comentarios. Dale me gusta sí existe, ¿verdad? Yo siempre había querido hacer esto. Y creo que lo hicimos una vez cuando grabábamos el Para el blog. blog. Porque también están los videos del blog. Véanlos. Chao.